Hola amigos, hoy traigo para ustedes este candado de la marca AUS de la serie Marine. Es un candado de 40 milímetros de largo, el modelo es 75 IB40. Tiene mecanismo de puntos. Veamos el grosor de el arco. Es de 6 milímetros, 6.20 de grosor. También tengo este candado que le hice la apertura en el video número 8. Es idéntico, básicamente es exactamente la misma serie, pero es un poco más grande. Este es de 50 milímetros. Otra diferencia importante, además del arco, que también es mucho más grueso, es el tamaño del bocallave. Tienen exactamente el mismo perfil. Si se fijan, es idéntico, pero el candado más pequeño tiene un bocallave mucho más pequeño. Pero en lo que se refiere a guías de llaves, son exactamente las mismas y proporcionalmente idénticas. La única diferencia es el tamaño. Eso también se ve en la llave. Vemos que la llave del pequeño es idéntica en forma, pero no en tamaño. Tiene 5 pernos el pequeño, el grande tiene 6 pernos. Bien, vamos a probar el candado primero. No tiene ningún tipo de resorte, eso lo hace ideal para entornos marinos. Como vemos, funciona perfectamente bien. No es posible retirar la llave mientras el candado está abierto. Y veamos qué tal la codificación. Vemos que tiene un primer perno bastante largo. Después siguen 2 pernos bastante más cortos. Vuelve a un perno largo, que sería el número 4. Y por último, el perno número 5 es bastante corto nuevamente. Una codificación bastante bien hecha, muy bonita, que puede agregar cierto nivel de complejidad al gansuado. Vamos a colocarlo en la prensa. Y voy a bloquear el enfoque en la cámara para que no enfoque en mi dedo mientras estoy gansuando. Para tensar voy a utilizar este tensor en forma de Z, colocado de esta forma. Y esta ganzúa, que es de un kit de ganzúas de punto chino que modifiqué especialmente para este tipo de bocallaves. Bien, empiezo a gansuar. Primero pide colocado. Si se fijan, empecé con un falso colocado de una vez. Eso quiere decir que muy seguramente todos los pernos son spool. Segundo colocado. Tercero colocado. Cuarto no me quiere dejar pasar. Vamos a distensionar un poco. Ya me dejó pasar y quedó colocado. Quinto colocado, y al colocar el quinto, el candado dio la apertura. Como vemos, es un gansuado relativamente sencillo, pero que requiere de una herramienta
totalmente especializada, porque no cualquier ganzúa va a entrar y navegar por ese boca llave. Eso es importante de resaltar, que con una ganzúa como viene original de fábrica sería imposible realizar este ganzuado. Bueno amigos, eso era todo lo que tenía para ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de la apertura de este bonito candado AUS. Por favor no se olviden de hacer clic en me gusta, suscribirse a mi canal y dejar sus comentarios aquí abajo. Muchas gracias por ver y nos veremos en uno próximo. Hasta luego.